Hola a todos, bueno, en este video vamos a continuar con lo trabajado en la clase anterior, que era configuración electrónica. Como habíamos visto anteriormente, la configuración electrónica nos indica la distribución de los electrones en un átomo. Hoy vamos a ver la configuración electrónica externa, ¿sí? Que como nos indica su nombre, nosotros vamos a poder predecir a partir de esta cuántos son los electrones que hay en el último nivel, ¿sí? Y eso nos va a servir para tres cosas fundamentalmente: para poder calcular cuántos son los electrones de valencia, o sea, aquellos que se van a poner en juego en las uniones químicas, cuál es el grupo en el que se encuentra ese elemento y el periodo, ¿sí? Ahora bien, nosotros para poder indicar la configuración electrónica externa, primero vamos a hacer la configuración electrónica, ¿sí? Como hice yo en todos los casos. Fíjense que acá puse como una especie de resumen que para los elementos del periodo 1 a 3 de la tabla periódica, la configuración electrónica la vemos fácilmente porque es lo que nosotros encontramos al final, ¿sí? Cuando queremos dar la configuración electrónica externa, lo que tenemos al final son los electrones que están en el último nivel. Fíjense en el caso del litio, ¿sí? Que dice 2s1. Esa será su configuración electrónica. En el cloro, ¿sí? Sus últimos electrones están en el nivel 3. Entonces la configuración electrónica externa va a ser 3s2, 3p5, ¿sí? Ahora, esto quizás se complica un poquito cuando nosotros tenemos átomos con más electrones, ¿sí? Como los que nosotros encontramos del periodo 4 en adelante de la tabla periódica. Recordemos que los periodos son los renglones. En el primer ejemplo que yo les puse acá, fíjense que los electrones, ¿sí? En la configuración electrónica externa, van a estar en el nivel 4. Pero intermedio del 4s y del 4p tengo un D. Cuando el D o el F están completos y son intermedios, no los ponemos, ¿sí? Entonces, en este caso, la configuración electrónica externa es 4s2, 4p3. Este no lo pongo. En el caso del plomo, que aún tiene más electrones que el ejemplo anterior, nosotros tenemos que la configuración electrónica externa ronda en el nivel 6. Noten en este caso que tengo dos niveles, ¿sí? Con los subniveles que están completos intermedio a los 6. Entonces, en ese caso, el F que está completo y el E que está completo no lo pongo. La configuración electrónica externa entonces sería 6s2, 6p2. Yo acá abajo les puse como una especie de machetito o regla para tener en cuenta. Cuando los orbitales intermedios D y F están completos, no los escribimos en la configuración electrónica, ¿sí? Ahora bien, yo les dije recién que la configuración electrónica externa nos permite a nosotros predecir dónde va a estar ubicado un elemento en la tabla periódica, ¿sí? Dependiendo de dónde está el último electrón que ese elemento tenga, nosotros vamos a saber si ese electrón, el último electrón, está en un subnivel S, lo vamos a encontrar en este bloque de la tabla periódica, ¿sí? Por los metales. Si el último electrón está en un nivel P, lo vamos a encontrar en este bloque de la tabla periódica. Fíjense que la excepción a esto es el helio. Después, si nosotros tenemos que el último electrón se encuentra en un D, lo vamos a tener en la parte intermedia de la tabla periódica, ¿sí? Que serían los elementos de transición. Y F en la parte de abajo de la tabla periódica. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar o ver algunos ejemplos de esto para aplicarlo. Vamos a indicar entonces para estos ejemplos la configuración electrónica, el grupo y el periodo. Para los tres elementos que yo le puse acá: potasio, azufre y cromo. En el primer caso, fíjense que yo distribuí los electrones y a partir de eso vamos a saber. La configuración electrónica externa dijimos que era los electrones que tenemos en el último nivel. En este caso sería 4s1. Con este 4s1 nosotros, que es la configuración electrónica externa, como les dije antes, sabemos grupo y periodo. Grupo va a ser la suma de los electrones que haya en el último, en la configuración electrónica externa. En este caso tengo un solo electrón, por lo tanto el grupo va a ser 1. Y el periodo va a ser el nivel, ¿sí? El nivel donde se encuentra el último electrón es nivel 4, entonces el periodo va a ser 4. Recordemos que es importante saber dónde se ubica un electrón porque el grupo y el periodo nos permiten saber cuáles van a ser posiblemente las propiedades que tenga ese elemento, ¿sí? Por eso es importante saber el grupo y el periodo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del azufre, que tiene 16 electrones, yo hago la configuración electrónica y a partir de ella sabemos, la configuración electrónica externa es lo que está
dijimos en el último nivel. En este caso es 3s2, 3p4. Dijimos, el periodo me lo indica el nivel. El nivel en este caso es 3. Perdón, el nivel en este caso es 3, por lo tanto ese es el periodo. Y el grupo es la suma de los electrones, ¿sí? Pero acá les quiero hacer una salvedad o hacerles una aclaración. Para poner el número de grupo, cuando ese último electrón está en un subnivel S, directamente ponemos los electrones que tenga. En este caso era 1, en el ejemplo anterior, por lo tanto es grupo 1. En este caso, cuando es P, nosotros vamos a poner la suma de los electrones como grupo, que en este caso sería 2 más 4, 6. Pero como termina en P y dijimos que estaba en aquel lado de la tabla periódica, nosotros le vamos a sumar 10. En este caso el grupo entonces va a ser 16 más 10, perdón, 6 más 10, 16. ¿Sí? Vamos a hacer ahora lo mismo para el cromo, perdón. El cromo tiene 24 electrones que yo los distribuí. Recuerden lo que yo les había dicho anteriormente como regla memotécnica, que nosotros cuando tenemos un subnivel intermedio que esté completo no lo ponemos. Pero acá nosotros tenemos que para la configuración electrónica externa sería 4S, pero después del 4S tengo un D. En este caso sí lo voy a escribir, ¿sí? Y está incompleto, entonces sería 4, la configuración electrónica externa 4S2, 3D4, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando indiquemos el grupo, que el grupo habíamos dicho que era la suma. La suma de los electrones en este caso es 2 más 4, 6. Grupo sería 6. Fíjense en este caso, como es D, que estaría en los elementos de transición, como les mostré yo recién en la tabla periódica, no le sumo nada, pongo directamente la suma. Grupo sería 6. Y periodo es donde se encuentra el último electrón, que está en este caso en el nivel 4, entonces periodo es 4, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video con uniones químicas.